¿Alguna vez has sentido que Dios te cerró una puerta justo cuando más la necesitabas abierta? Esa relación que creías perfecta terminó. Ese trabajo que anhelabas nunca llegó. Esa oportunidad que parecía hecha para ti se esfumó en el último momento. Y ahí quedaste, preguntándote si Dios realmente te escucha, si de verdad tiene un plan, o si simplemente estás destinado a lidiar con la decepción una y otra vez. Hoy vamos a explorar una de las verdades más profundas y transformadoras de la fe cristiana. Dios cierra puertas no para lastimarte, sino para protegerte y prepararte. A lo largo de este mensaje, descubrirás dos lecciones poderosas que te ayudarán a entender el propósito divino detrás de cada puerta cerrada, y cómo esas cerraduras son en realidad llaves hacia algo mucho mejor de lo que podrías imaginar. Te prometo que si permaneces hasta el final, tu perspectiva sobre los rechazos, las esperas y las decepciones cambiará para siempre. Lección 1. La protección invisible. Hay puertas que Dios cierra porque al otro lado hay destrucción, no bendición. Nosotros, con nuestra visión limitada, solo vemos la superficie brillante de esa puerta. Vemos el título del trabajo, el rostro atractivo de esa persona, la casa de ensueño. Pero Dios ve más allá. Él ve el jefe tóxico que destruiría tu paz mental. Ve la relación que drenarían tu fe y te alejaría de tu propósito. Ve la carga financiera que te hundiría en deudas imposibles de pagar. En Proverbios 3, 5-6 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Este versículo nos recuerda que nuestra comprensión es limitada, pero la de Dios es perfecta. Salmos 32, 8 añade, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Dios no solo cierra puertas, sino que activamente te guía hacia las correctas. Piensa en José, vendido como esclavo por sus propios hermanos. Cada puerta que se cerraba en su vida parecía llevarlo más lejos de sus sueños. Cuando fue falsamente acusado y enviado a prisión, seguramente se preguntó por qué Dios permitía tantas puertas cerradas. Pero años después, cuando se convirtió en el segundo al mando de Egipto y salvó a su familia del hambre, entendió que cada puerta cerrada era parte de un plan maestro. En Génesis 50 horas y 20 minutos, José les dice a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. La historia de José nos enseña algo crucial. Dios cierra puertas que conducirían a tu destrucción, aunque en el momento parezcan ser exactamente lo que necesitas. Imagina que estás caminando por un sendero en la oscuridad. Ves una ruta que parece despejada y atractiva, así que decides tomarla. Pero Dios, que tiene una vista completa del terreno, sabe que a 50 metros hay un acantilado. Entonces, pone un obstáculo en tu camino. Te tropiezas, te frustras, tal vez incluso te enojas. Pero ese obstáculo te salvó la vida. ¿Cuántas veces has mirado hacia atrás en tu vida y has pensado, gracias a Dios que esa relación no funcionó o qué bendición que no conseguí ese trabajo? Con el tiempo, Dios te revela por qué cerró ciertas puertas. Pero en el momento del rechazo, necesitas confiar en su visión perfecta, no en tu comprensión limitada. La protección de Dios no siempre se siente como protección. A veces se siente como rechazo, como abandono, como si estuviera siendo castigado. Pero la realidad es que Dios te ama demasiado como para dejarte entrar a lugares que te harían daño. Él es como un padre que detiene a su hijo pequeño antes de que toque una estufa caliente. El niño no entiende por qué le detienen, solo siente la frustración de no poder hacer lo que quiere. Pero el padre sabe que ese no es un acto de amor puro. Esta es una verdad que debes grabar en tu corazón. Cada puerta cerrada es una bendición disfrazada. No porque el rechazo sea bueno en sí mismo, sino porque Dios nunca cierra una puerta sin un propósito divino. Él ve lo que tú no puedes ver. Conoce el final desde el principio. Y cada vez que te detiene antes de cruzar una puerta, está salvándote de algo que habría destruido tu paz, tu fe o tu futuro. Cuando sientas la frustración de una puerta cerrada, respira profundo y di, Dios, confío en que me estás protegiendo de algo que yo no puedo ver.
Gracias por amarme lo suficiente como para decirme no cuando necesito escucharlo. Este simple acto de fe transformará tu perspectiva de la decepción a la gratitud. Empezarás a ver cada puerta cerrada no como un obstáculo, sino como una señal de que Dios está activamente involucrado en tu vida, guiándote hacia su mejor plan. Lección 2. El tiempo de preparación. Dios cierra puertas porque todavía no estás listo para lo que hay al otro lado. No es un castigo, es preparación. Imagina que te ofrecieran dirigir una empresa multinacional mañana, sin ninguna experiencia previa. Sería un desastre, ¿verdad? De la misma manera, Dios conoce exactamente cuándo estás preparado para recibir la bendición que ha destinado para ti. David fue ungido como rey cuando era apenas un joven pastor. Pero no se sentó en el trono ese mismo día. Pasaron años de lucha, persecución y espera antes de que finalmente recibiera lo que Dios había prometido. En ese tiempo intermedio, David desarrolló el carácter, la humildad y la dependencia de Dios que necesitaría para ser un gran rey. Si hubiera recibido el trono inmediatamente después de ser ungido, probablemente habría fracasado. En Eclesiastés 3:1 leemos: todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y en Isaías 60 horas y 22 minutos, Dios promete: a su debido tiempo, yo el Señor lo haré pronto. La clave está en entender que el tiempo de Dios es perfecto, aunque no coincida con nuestros calendarios. Piensa en una semilla plantada en tierra. Desde el momento en que se planta, está creciendo, aunque no puedas ver nada en la superficie. Bajo tierra, las raíces se están fortaleciendo, preparándose para sostener lo que eventualmente brotará. Si intentaras acelerar el proceso y sacaras la semilla antes de tiempo, destruirías su potencial. De la misma manera, Dios te está preparando en secreto para lo que vendrá. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de que Dios lo llamara a liberar a Israel. Durante esas 4 décadas, probablemente se preguntó si había desperdiciado su vida. Pero Dios estaba usando ese tiempo para transformar al impetuoso príncipe egipcio en el líder humilde y dependiente que Israel necesitaba. Cada año de espera era una lección, cada día de silencio era una preparación. La preparación de Dios no es tiempo perdido, es tiempo invertido. Mientras esperas, Él está desarrollando en ti el carácter que necesitarás para manejar la bendición que viene. Está fortaleciendo tu fe, profundizando tu dependencia de Él, y quitando las impurezas que impedirían que la bendición durara. Muchas veces queremos el resultado sin el proceso. Queremos la victoria sin la batalla, la cosecha sin la siembra, el testimonio sin la prueba. Pero Dios sabe que el proceso es tan importante como el resultado. Lo que aprendes en la espera es lo que te sostendrá en la abundancia. La paciencia que desarrollas en el desierto es la que necesitarás en la tierra prometida. Considera esto: ¿cuántas veces has recibido algo antes de estar listo y terminaste perdiéndolo? Tal vez una suma de dinero que desperdiciaste porque no tenías la madurez para administrarla. O una responsabilidad que te abrumó porque no estabas preparado. Dios conoce tu capacidad mejor que tú mismo, y Él jamás te dará algo que te destruya. Si estás en un periodo de espera ahora mismo, pregúntate: ¿qué está desarrollando Dios en mí durante esta temporada? ¿Qué lecciones está tratando de enseñarme? ¿Qué aspectos de mi carácter necesitan fortalecerse antes de que pueda recibir lo que Él tiene preparado? La espera no es pasiva, es activa. Es el tiempo donde Dios te moldea, te refina y te prepara para sostener la bendición sin que te destruya. Lección 3. La redirección divina. A veces Dios cierra una puerta porque tiene una mejor abierta en otra parte. El problema es que mientras estás obsesionado golpeando una puerta cerrada, no ves la puerta abierta justo a tu lado. La redirección de Dios no es rechazo, es reposicionamiento estratégico. El apóstol Pablo experimentó esto de primera mano. En Hechos 16, 6-10, leemos que Pablo y sus compañeros fueron impedidos por el Espíritu Santo de predicar en Asia. Luego intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Imagina su frustración, puertas cerradas en cada dirección. Pero esa noche,
Pablo tuvo una visión de un macedonio pidiéndole ayuda. Obedecieron, fueron a Macedonia, y el evangelio se extendió por toda Europa. Dios cerró puertas en Asia porque tenía un plan más grande en Europa. La redirección divina requiere flexibilidad espiritual. Necesitas estar dispuesto a soltar tu plan cuando Dios te muestra el suyo. En Proverbios 16:9 dice, «El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor». Puedes hacer planes, pero debes estar abierto a que Dios los ajuste según su sabiduría perfecta. Piensa en un sistema GPS. Cuando introduces tu destino, el GPS calcula la mejor ruta. Pero si tomas un giro equivocado o encuentras un obstáculo, el GPS recalcula y te ofrece una nueva ruta. Dios funciona de manera similar. Él conoce tu destino final, su propósito para tu vida, y cuando una ruta se bloquea, Él ya tiene otra preparada que te llevará exactamente donde necesitas estar. Jonás es un ejemplo perfecto de alguien que luchó contra la redirección divina. Dios le dijo que fuera a Nínive, pero él huyó en la dirección opuesta. Terminó en el vientre de un pez, un lugar incómodo que finalmente lo llevó a obedecer. A veces, las puertas cerradas y las incomodidades que experimentas son el vientre del pez de Dios, reorientándote hacia donde realmente debes estar. La redirección también protege tu energía. Imagina que estás tratando de forzar una puerta que simplemente no se abre. Gastas tiempo, esfuerzo, recursos emocionales, y nada cambia. Mientras tanto, hay otra puerta que Dios ya abrió, esperándote. Pero estás tan enfocado en la cerrada que no miras alrededor. Dios, en su misericordia, eventualmente hace que la puerta cerrada sea tan obviamente imposible que finalmente te rindes y miras hacia otro lado. Y ahí está, la puerta abierta que Él preparó todo el tiempo. En Jeremías 29:11, Dios promete, «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». Nota que dice los planes que tengo, no el plan que tú escogiste. Dios tiene una ruta específica para tu vida, y las puertas cerradas son sus señales de tránsito diciendo, «No por aquí, sigue adelante». Si este mensaje está resonando contigo, escribe en los comentarios, «Confío en la redirección de Dios». Declara tu fe de que cada puerta cerrada te acerca a la puerta correcta. La clave para abrazar la redirección divina es mantener tus manos abiertas. No aferres tus planes tan fuertemente que no puedas recibirlos de Dios. Cuando oras, no solo presentes tus peticiones, sino que también añade, «Pero que se haga tu voluntad, no la mía». Esa simple frase cambia todo. Te libera de la decepción porque confías que cualquier respuesta que recibas, sí, no o espera, viene de un Dios que te ama y conoce lo que es mejor para ti. Lección 4. La purificación del deseo. Dios cierra puertas para purificar tus deseos. A veces queremos algo con tanta intensidad que se convierte en un ídolo, ocupando lugar en nuestro corazón que solo Dios debería tener. Y un Dios amoroso no puede bendecir algo que te alejaría de Él. En 1 Juan 2, 15-16 se nos advierte, «No amen al mundo ni nada de lo que hay en él, porque nada de lo que hay en el mundo proviene del Padre, sino del mundo». Esto no significa que no debas tener sueños o aspiraciones, sino que esas cosas nunca deben tomar el lugar de Dios en tu corazón. Cuando algo se convierte en tu obsesión, cuando tu paz depende completamente de obtenerlo, se ha convertido en un ídolo. Job experimentó una purificación radical. Perdió todo, sus hijos, su riqueza, su salud. Dios cerró puertas en cada área de su vida. ¿Por qué? No porque Job fuera malo, sino porque Dios quería revelarle algo más profundo. Al final del libro de Job, vemos que Job conocía acerca de Dios, pero después de su sufrimiento, conocía a Dios personalmente. En Job 42:5 declara, «De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos». La purificación lo llevó a una intimidad más profunda con Dios. Imagina que tienes un vaso lleno de agua sucia. Quieres llenarlo con agua limpia, pero primero necesitas vaciarlo. De la misma manera,
Dios a veces necesita vaciar tu corazón de deseos impuros o ídolos antes de poder llenarlo con lo que realmente necesitas. Las puertas cerradas son el proceso de vaciado. Considera a Abraham. Dios le pidió que sacrificara a Isaac, el hijo de la promesa. ¿Por qué haría Dios algo tan doloroso? Porque Isaac estaba en peligro de convertirse en un ídolo para Abraham. Dios necesitaba que Abraham demostrara que su lealtad suprema era para él, no para la bendición. Y cuando Abraham obedeció, Dios proveyó un carnero y preservó a Isaac. La prueba purificó el corazón de Abraham. La purificación del deseo también te enseña a buscar primero el reino de Dios. En Mateo 6:33, Jesús enseña: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando Dios cierra una puerta, pregúntate, ¿estaba persiguiendo este deseo más que a Dios? ¿Se había convertido en mi fuente de seguridad en lugar de Él? Este proceso no es cómodo. Duele soltar algo que querías tanto, pero la libertad que viene después es invaluable. Cuando ya no eres esclavo de un deseo específico, cuando tu paz no depende de obtenerlo, has alcanzado una madurez espiritual que te permite recibir bendiciones sin que te destruyan. Eres libre para disfrutarlas sin ser definido por ellas. Dios no te pide que abandones todos tus deseos. Él creó el deseo en ti, pero quiere que esos deseos sean saludables y estén subordinados a tu relación con Él. Cuando algo se convierte en un debo tenerlo o moriré, se ha vuelto tóxico. Dios lo cierra temporalmente hasta que puedas quererlo de una manera sana, hasta que puedas decir, lo deseo, pero si no es para mí, confío en que Dios tiene algo mejor. La purificación también revela si realmente quieres la voluntad de Dios o solo sus regalos. ¿Amas al dador o solo los dones? Es una pregunta difícil, pero honesta. Dios quiere una relación contigo, no solo ser tu proveedor celestial. Las puertas cerradas te obligan a buscar su rostro, no solo su mano. Lección 5. El desarrollo de la paciencia. Cada puerta cerrada es una invitación a desarrollar paciencia, uno de los frutos del espíritu más difíciles de cultivar. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea donde queremos todo ya. Pero el reino de Dios opera en un tiempo diferente, donde la espera no es castigo sino cultivo. Santiago 1:2-4 dice: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. La paciencia desarrollada en la espera te hace completo, preparado para todo lo que Dios tiene para ti. Abraham esperó 25 años por el hijo prometido. 25 años de puertas cerradas, de embarazos que no llegaban, de esperanzas aplazadas. Pero cuando finalmente nació Isaac, Abraham tenía la madurez y la fe profunda que necesitaba para ser el padre de multitudes. La espera no fue desperdiciada, fue inversión. Piensa en un atleta que entrena para una maratón. No puede correr 42 kilómetros el primer día. Necesita meses de entrenamiento gradual, construyendo resistencia, fortaleciendo músculos, desarrollando la mente para no rendirse cuando el cuerpo quiere parar. De la misma manera, Dios te entrena en paciencia porque la carrera de fe es larga y necesitas resistencia espiritual. La impaciencia te lleva a tomar malas decisiones. Cuando estás desesperado por abrir cualquier puerta, terminas forzando cerraduras que debían permanecer selladas. Sarai, impaciente por el hijo prometido, convenció a Abraham de tener un hijo con Agar. El resultado fue Ismael, una complicación que trajo conflicto para generaciones. La impaciencia tiene consecuencias. Hebreos 10:36 nos recuerda: ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Perseverar significa mantener la fe cuando todo sugiere que deberías rendirte. Significa seguir confiando en la bondad de Dios cuando el reloj sigue avanzando y la puerta sigue cerrada. La paciencia también te enseña contentamiento. Filipenses 4:11-12 dice: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre.
Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Pablo desarrolló este contentamiento no en la abundancia, sino en la escasez. Las puertas cerradas te enseñan a estar satisfecho con lo que tienes mientras esperas lo que viene. Cuando estás esperando que se abra una puerta, es fácil poner tu vida en pausa. Seré feliz cuando consiga ese trabajo. Empezaré a servir cuando tenga más dinero. Me enfocaré en Dios cuando esta situación se resuelva. Pero Dios te llama a vivir plenamente en la espera. No pospongas tu gozo, tu servicio o tu adoración hasta que se abra la puerta. Vive completamente en el hoy, confiando que Dios está trabajando en el mañana. La paciencia divina no es pasiva. No es sentarse con los brazos cruzados sin hacer nada. Es espera activa, orar, prepararte, crecer, servir, todo mientras mantienes tus ojos en Dios. Es como un jardinero que planta semillas. No se sienta a mirar el suelo todo el día esperando que brote. Riega, fertiliza, protege la tierra y confía en que bajo la superficie está ocurriendo crecimiento. Lección 6. La revelación de la verdadera identidad. Dios cierra puertas para recordarte quién eres realmente. Muchas veces basamos nuestra identidad en lo que hacemos, en quien nos ama o en lo que logramos. Cuando esas cosas se quitan, entramos en crisis. Pero Dios usa esas crisis para revelarte que tu verdadera identidad no está en ninguna de esas cosas, sino en ser su hijo. Pedro aprendió esto de la manera más dolorosa. Él basaba su identidad en ser el discípulo valiente y leal. Declaró que nunca negaría a Jesús, incluso si todos los demás lo hicieran. Pero cuando llegó el momento de la prueba, negó a Cristo 3 veces. Todas las puertas que Pedro pensaba que definían su identidad se cerraron de golpe. Estaba destrozado. Pero en Juan 21, después de la resurrección, Jesús restaura a Pedro preguntándole 3 veces, ¿me amas? Jesús no le pregunta, ¿eres valiente o eres leal? Le pregunta sobre amor, sobre relación. Pedro aprendió que su identidad no estaba en su desempeño, sino en el amor de Cristo por él. En 1 Pedro 2:9, Pedro más tarde escribiría, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Nota las palabras, son, no serán cuando logren algo. Tu identidad es un regalo, no un logro. Las puertas cerradas revelan si has estado construyendo tu valor sobre arena o sobre roca. Imagina que tu identidad es como una casa. Si está construida sobre tu trabajo, ¿qué pasa cuando pierdes ese trabajo? La casa colapsa. Si está construida sobre una relación, ¿qué pasa cuando esa relación termina? Te quedas sin techo. Pero si tu identidad está construida sobre ser amado por Dios, hijo del Rey, redimido por la sangre de Cristo, entonces ninguna circunstancia externa puede destruir esa casa. José en Egipto podría haber basado su identidad en ser el hijo favorito de Jacob. Pero cuando sus hermanos lo vendieron, esa identidad fue arrancada. Podría haber basado su identidad en ser administrador de la casa de Potifar. Pero cuando fue falsamente acusado, esa puerta se cerró brutalmente. En la prisión, sin ningún título, sin ningún logro visible, José tuvo que descubrir quién era realmente. Un hombre que pertenecía a Dios, usado para sus propósitos, sin importar las circunstancias. Las puertas cerradas te desnudan de todos los títulos temporales y te obligan a enfrentar la pregunta fundamental: ¿quién soy sin esto? ¿Quién soy cuando me quitan el título, el éxito, la relación, el reconocimiento? La respuesta correcta es: soy el amado de Dios. Eso nunca cambia, nunca se pierde, nunca depende de tu desempeño. Gálatas 2:20 dice: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Tu verdadera identidad está escondida en Cristo. Eso significa que cuando Él es aceptado, tú eres aceptado. Cuando Él es amado, tú eres amado. Cuando Él es valorado, tú eres valorado. No porque seas perfecto, sino porque estás en Él. Esta revelación te libera de la necesidad de forzar puertas para probar tu valor.
Ya no necesitas ese trabajo para sentirte importante. Ya no necesitas esa relación para sentirte digno de amor. Ya no necesitas ese logro para sentirte valioso. Eres todo eso porque Dios lo dice, y su palabra no cambia basada en tus circunstancias. Cuando una puerta se cierra, en lugar de preguntar ¿qué hay de malo conmigo?, pregunta ¿qué está revelando Dios sobre quién realmente soy? La respuesta siempre te llevará de vuelta a la cruz, donde tu valor fue declarado permanentemente cuando Cristo murió por ti. Eres tan valioso que el Hijo de Dios dio su vida por ti. Ninguna puerta cerrada puede cambiar eso. Lección 7. La construcción de dependencia total. Dios cierra puertas para que dejes de confiar en tus propias fuerzas y aprendas a depender completamente de Él. Mientras tengas un plan B, nunca experimentarás plenamente el poder de Dios trabajando en tu vida. Las puertas cerradas eliminan tus planes de respaldo y te dejan con una sola opción: confiar en Dios o hundirte. Moisés enfrentó esto frente al Mar Rojo. Israel tenía el ejército egipcio persiguiéndolos por detrás y un mar imposible de cruzar por delante. No había plan B. No había ruta alternativa. No había manera humana de escapar. Fue en ese momento de total desesperación que Dios mostró su poder dividiendo las aguas. Éxodo 14, 13-14 registra las palabras de Moisés: no tengan miedo. El Señor peleará por ustedes, y ustedes solo tienen que quedarse quietos. Proverbios 3:5 te ordena: no te apoyes en tu propia prudencia. Esto no significa que no uses la mente que Dios te dio, sino que reconozcas sus limitaciones. Tu sabiduría humana puede llevarte hasta cierto punto, pero hay lugares a los que solo la intervención divina puede llevarte. Las puertas cerradas te empujan a esos lugares. Piensa en Pedro caminando sobre el agua. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús, hizo lo imposible. Pero cuando miró las olas, cuando confió en su evaluación humana de la situación en lugar de la palabra de Jesús, empezó a hundirse. Las puertas cerradas son como esas olas amenazantes que te obligan a decidir: ¿miraré las circunstancias imposibles o mantendré mis ojos en Cristo? La dependencia total no se desarrolla en la comodidad. Se forja cuando todas tus opciones se agotan, cuando tu cuenta bancaria está vacía, cuando tus fuerzas se acaban, cuando tu sabiduría no tiene respuestas. Es ahí, en ese lugar quebrantado, donde finalmente dejas de intentar ser tu propio Salvador y permites que Dios sea Dios. En 2 Corintios 1, 8-9, Pablo describe un momento donde estaban tan abrumados que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. ¿Por qué permitió Dios esa situación? Pablo explica: para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Las crisis extremas producen dependencia extrema, y la dependencia extrema abre la puerta a milagros extraordinarios. La dependencia también te enseña a orar más profundamente. Cuando tienes todas las respuestas, la oración es superficial. Pero cuando no tienes idea de qué hacer, cuando has agotado todas tus opciones, tus oraciones se vuelven desesperadas, auténticas, poderosas. Dios responde a esas oraciones porque vienen de un corazón totalmente dependiente. Dale like si necesitabas escuchar esto hoy. Que este mensaje llegue a más personas que necesitan recordar que Dios es fiel incluso cuando todas las puertas parecen cerradas. La trampa del autoengaño es creer que puedes manejar tu vida sin Dios hasta que tengas una crisis. Pero Dios quiere ser tu primer recurso, no tu último. Las puertas cerradas te entrenan a correr hacia el primero, a buscar su rostro antes de buscar soluciones, a confiar en su poder antes de confiar en tu ingenio. Lección 8. La eliminación de atajos peligrosos. A veces Dios cierra puertas porque esa ruta era un atajo que te habría hecho perder el camino correcto. Los atajos son tentadores porque prometen resultados rápidos sin el trabajo difícil. Pero casi siempre tienen consecuencias ocultas que te cuestan más de lo que ganas. Saúl perdió su reino por tomar un atajo. Dios le dijo que esperara 7 días a que Samuel llegara para ofrecer sacrificio. Pero cuando Samuel se retrasó y el ejército empezó a desertar, Saúl se impacientó y ofreció el sacrificio él mismo. Parecía una decisión práctica, una solución razonable a un problema urgente.
Pero era desobediencia, y le costó todo. En 1 Samuel 13:14, Samuel le dice: «Has actuado como un necio. Ahora tu reino no permanecerá». Génesis 16 relata cómo Abraham y Sara intentaron tomar un atajo con Agar para obtener el hijo prometido. Parecía lógico, Dios prometió un hijo, pero Sara era estéril, así que usemos a Agar. Pero ese atajo creó conflicto familiar que persiste hasta hoy entre descendientes de Isaac e Ismael. Los atajos siempre tienen consecuencias no previstas. Imagina que estás en una montaña y ves dos caminos hacia la cima. Uno es largo, empinado, con curvas pronunciadas. El otro parece directo y fácil. Escoges el fácil, pero descubres demasiado tarde que está lleno de precipicios ocultos y terreno inestable. El camino largo, aunque más difícil, era seguro. Dios cierra los atajos peligrosos y te guía por la ruta que, aunque más lenta, te lleva a la cima de manera segura. En Mateo 4, Satanás le ofreció a Jesús un atajo. «Te daré todos los reinos del mundo si te postras y me adoras». Era una oferta tentadora, lograr su misión sin el sufrimiento de la cruz. Pero Jesús rechazó el atajo porque sabía que la única manera de redención verdadera era a través de la cruz. Los atajos nunca producen resultados duraderos. Dios valora el proceso tanto como el resultado. En el camino largo aprendes lecciones, desarrollas carácter, fortaleces tu fe. Esas lecciones son las que te sostendrán cuando finalmente llegues a tu destino. Si llegas demasiado rápido, sin la preparación del viaje, el éxito te destruirá porque no tendrás la madurez para manejarlo. Proverbios 21:5 advierte: «Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza». Los atajos pueden darte resultados temporales, pero no construcción permanente. Son como edificios construidos sin cimientos adecuados. Pueden verse bien inicialmente, pero colapsan ante la primera tormenta. Las puertas cerradas que más te frustran a menudo son las que Dios está cerrando para protegerte de tomar un atajo destructivo. Esa oportunidad demasiado buena para ser verdad probablemente lo era. Ese camino fácil hacia la riqueza probablemente comprometería tu integridad. Esa relación que parecía perfecta, pero desarrolló rápidamente, probablemente escondía problemas fundamentales. Confía en que si Dios cierra una puerta que parecía perfecta y fácil, es porque el camino detrás de esa puerta habría terminado en desastre. Él te ama demasiado para dejarte tomar atajos que arruinarían tu destino. Sí, el camino correcto es más largo. Sí, requiere más esfuerzo. Pero al final, llegarás donde necesitas estar con el carácter intacto y la bendición intacta. Lección 9. El fortalecimiento de la fe. Cada puerta cerrada es una oportunidad para fortalecer tu fe. La fe que nunca es probada nunca crece. Es como un músculo que solo se desarrolla cuando se ejercita bajo resistencia. Las puertas cerradas son la resistencia contra la cual tu fe se fortalece. Hebreos 11, el capítulo de la fe, está lleno de personas que enfrentaron puertas cerradas. Abraham partió sin saber a dónde iba. Moisés escogió sufrir con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar los placeres temporales de Egipto. Rahab protegió a los espías israelitas arriesgando su vida. Ninguno de ellos vio todas las respuestas por adelantado. Actuaron en fe, confiando en un Dios que no podían ver completamente pero que conocían como fiel. Romanos 5, 3-4 explica el proceso. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Tu fe no se fortalece en la comodidad, se fortalece cuando eliges confiar a pesar de las circunstancias difíciles. Piensa en Gedeón. Dios le pidió que enfrentara un ejército masivo con solo 300 hombres. Humanamente imposible. Pero Dios cerró la puerta a una victoria normal para que cuando Israel ganara, todos supieran que fue Dios quien peleó la batalla. En Jueces 7:2, Dios explica: la gente que está contigo es demasiada para que yo entregue a los madianitas en sus manos, no sea que se jacte Israel contra mí, diciendo:
Mi propia mano me ha salvado. Las situaciones imposibles revelan si tu fe es real o solo teórica. Es fácil decir confío en Dios cuando todo va bien. Pero cuando las puertas se cierran, cuando las circunstancias parecen desesperadas, cuando no hay evidencia visible de que Dios está trabajando, ¿todavía confías? Esa es fe real. La viuda de Sarepta enfrentó una prueba extrema de fe. Tenía solo suficiente comida para una última comida para ella y su hijo, luego morirían de hambre. Elías le pidió que hiciera pan para el primero. Humanamente absurdo, darle tu última comida a un extraño cuando tu hijo está muriendo de hambre. Pero ella obedeció, y su aceite y harina nunca se acabaron durante toda la sequía. Su fe radical produjo provisión sobrenatural. Santiago 2:17 dice, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Las puertas cerradas te obligan a poner tu fe en acción. No es suficiente decir que confías en Dios. Debes demostrar esa confianza por cómo respondes cuando Él cierra una puerta que querías abierta. ¿Te hundes en la desesperación o te aferras más a Dios? El fortalecimiento de la fe es progresivo. No pasas de fe débil a fe inquebrantable de un día para otro. Cada puerta cerrada que enfrentas con fe es un entrenamiento para la próxima. Dios te da pruebas apropiadas para tu nivel actual de fe, siempre empujándote un poco más allá de tu zona de confort, pero nunca más de lo que puedes manejar con su ayuda. En 1 Pedro 1:6-7 leemos que las pruebas son para que la genuinidad de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Tu fe probada es más valiosa que el oro porque es permanente, eterna, y glorifica a Dios de maneras que la fe no probada nunca puede. Lección 10. La revelación de relaciones verdaderas. Dios cierra puertas para mostrarte quiénes son realmente las personas a tu alrededor. En tiempos de abundancia y éxito, muchos se acercan a ti. Pero cuando las puertas se cierran, cuando enfrentas pruebas, cuando ya no tienes nada que ofrecer, se revela quiénes son amigos verdaderos y quienes solo estaban contigo por conveniencia. Job experimentó esto brutalmente. Cuando tenía riqueza, salud y familia, era respetado y rodeado de personas. Pero cuando lo perdió todo, incluso sus amigos vinieron a acusarlo en lugar de consolarlo. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. En su momento más oscuro, Job estaba esencialmente solo. Pero esa soledad le mostró quién era su verdadero sostén, Dios. Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para tiempo de angustia. Las puertas cerradas revelan quiénes son esos amigos y hermanos verdaderos. No los que te celebran cuando ganas, sino los que se quedan cuando pierdes. No los que te admiran cuando tienes éxito, sino los que te sostienen cuando fracasas. Piensa en David cuando huía de Saúl. Estaba en el desierto, siendo perseguido como un criminal, sin un palacio, sin un ejército oficial, sin recursos. Los que se le unieron en ese tiempo, los 400 hombres en la cueva de Adulam, no lo hicieron por obtener algo de él. Se unieron porque vieron algo en David digno de seguir incluso cuando no prometía beneficio inmediato. Esos se convirtieron en sus hombres más leales. Las puertas cerradas también te protegen de relaciones tóxicas. A veces Dios cierra la puerta a una amistad o relación romántica porque ve la toxicidad que tú no ves. Esa persona que parecía perfecta en realidad habría drenado tu fe, minado tu propósito, y te habría alejado de Dios. La puerta cerrada es protección divina. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero Jesús no cerró la puerta a esa relación. En lugar de eso, después de la resurrección, buscó específicamente a Pedro y lo restauró. Las relaciones verdaderas sobreviven las puertas cerradas y los fracasos porque están fundamentadas en amor genuino y gracia, no en desempeño. Las crisis revelan carácter. Cuando enfrentas una puerta cerrada, observa quién se acerca para ayudar y quién se aleja para evitar tu problema. Los que se acercan son tesoros. Los que se alejan probablemente nunca fueron tan cercanos como pensabas. No amargues tu corazón por los que se van, agradece a Dios por los que se quedan.
Jesús también experimentó esto. Cuando enseñaba cosas difíciles, muchos discípulos lo abandonaron. En Juan 6, 66-68, después de una enseñanza particularmente desafiante, muchos dejaron de seguirlo. Jesús les preguntó a los 12, ¿acaso queréis iros también vosotros? Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Los que se quedaron cuando otros se fueron los que vieron la verdadera riqueza en seguir a Jesús. Comparte este video con alguien que esté luchando con la preocupación. Ellos necesitan escuchar que las puertas cerradas tienen propósito divino. Las puertas cerradas también te enseñan a ser un mejor amigo. Cuando has experimentado el abandono en tus momentos difíciles, aprendes el valor inmenso de permanecer con otros en sus momentos oscuros. Te conviertes en la persona que te hubiera gustado tener cuando estabas luchando. Lección 11. La preparación para el testimonio. Dios cierra puertas porque el testimonio que nacerá de tu espera será más poderoso que cualquier cosa que pudieras haber logrado si esa puerta se hubiera abierto inmediatamente. Tu prueba presente es tu testimonio futuro. Las personas necesitan escuchar no solo sobre tus victorias, sino sobre cómo Dios te sostuvo en el proceso de llegar a ellas. Pablo y Silas cantaban himnos en la prisión a medianoche. Sus pies estaban en cepos, sus espaldas sangraban de los azotes, y humanamente no había salida. Pero en lugar de quejarse, adoraron. Y su adoración en medio de la puerta cerrada no solo liberó sus cadenas, sino que llevó al carcelero y toda su familia a Cristo. La puerta cerrada de la prisión se convirtió en la puerta abierta para el Evangelio. Hechos 16, 25-34 registra cómo un momento de prueba se convirtió en un testimonio poderoso. En 2 Corintios 1, 3-4, Pablo escribe, Bendito sea el Dios, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación mediante el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Tu dolor presente equipa tu ministerio futuro. Lo que Dios te enseñe en las puertas cerradas será lo que uses para ayudar a otros que enfrenten situaciones similares. José pudo consolar a sus hermanos y asegurarles que Dios había usado el mal para bien porque él mismo había vivido esa realidad. Su testimonio no era teoría, era experiencia vivida de la fidelidad de Dios a través de años de puertas cerradas. Ese testimonio sostuvo a su familia durante el hambre y reconcilió relaciones rotas. Piensa en la mujer del flujo de sangre. 12 años de sufrimiento, 12 años de puertas cerradas a la sanidad. Pero cuando finalmente tocó el manto de Jesús y fue sanada, su testimonio impactó a todos los que lo presenciaron. Marcos 5:34 registra que Jesús no solo la sanó sino que hizo público su testimonio. Hija, tu fe te ha sanado. Su historia de perseverancia a través de años de rechazo médico se convirtió en un mensaje de esperanza para generaciones. Las puertas cerradas te dan credibilidad. Cuando compartes tu historia de cómo Dios te sostuvo durante la espera, las personas que están en medio de su propia espera encuentran esperanza. No solo les dices que confíen en Dios, les muestras que Él es digno de confianza porque ya lo probaste en tu propia vida. Salmos 34, 1-8 refleja esto. David escribió este salmo después de escapar del rey Aquís fingiendo locura. Una situación humillante, una puerta cerrada a su orgullo y dignidad. Pero de esa experiencia nació un testimonio. Busqué al Señor, y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Prueben y vean que el Señor es bueno. Su testimonio nació de su prueba. Tu testimonio no solo impactará a los que lo escuchen ahora, sino a generaciones futuras. Cuando tus hijos o nietos enfrenten puertas cerradas, recordarán cómo Dios fue fiel contigo. Tu testimonio se convierte en su herencia de fe. Las historias de fidelidad de Dios se transmiten de generación en generación, fortaleciendo a familias enteras. El testimonio también glorifica a Dios de manera única. Cualquiera puede alabar a Dios cuando todo va bien. Pero cuando alabas a Dios en medio de las puertas cerradas, cuando declaras su bondad cuando las circunstancias sugieren lo contrario, ese testimonio apunta directamente al cielo.
Demuestra que tu fe no está basada en circunstancias, sino en el carácter inmutable de Dios. Lección 12. La apertura de puertas mejores. Finalmente, Dios cierra puertas porque tiene puertas mejores que abrir. La puerta que quieres podría ser buena, pero Dios tiene una excelente. El problema es que mientras estés aferrado a la buena, no tendrás manos libres para recibir la excelente. Las puertas cerradas fuerzan tus manos a abrirse y soltar lo que tienes para poder recibir lo que Dios tiene. En Efesios 3:20, Pablo declara que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nota que dice mucho más abundantemente. No solo un poco mejor, sino inmensurablemente superior a lo que puedes imaginar. Pero para recibir ese mucho más, necesitas soltar el suficiente que estás persiguiendo. Ruth es un ejemplo hermoso. Perdió a su esposo, una puerta cerrada devastadora. Pero esa pérdida la llevó a seguir a Noemí a Belén, donde conoció a Boaz. Si su primer esposo no hubiera muerto, nunca habría encontrado a Boaz, nunca habría entrado en el linaje de Cristo, nunca habría sido parte de la historia de redención. La puerta cerrada del primer matrimonio abrió la puerta a un destino que ni siquiera podía imaginar. Isaías 55, 8-9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios opera en una dimensión superior. Lo que parece a ti como la mejor opción posible es desde su perspectiva solo un trampolín hacia algo mejor. Piensa en una madre que le niega dulces a su hijo antes de la cena. El niño llora porque quiere los dulces ahora. No entiende que la madre está preparando una cena completa y nutritiva que es mucho mejor. Ve la negación pero no ve la preparación que está ocurriendo en la cocina. De la misma manera, ves la puerta cerrada pero no ves lo que Dios está preparando para ti. Apocalipsis 3:8 contiene una promesa poderosa. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Dios abre puertas que ninguna fuerza humana puede cerrar. Pero a veces necesitas cerrar las puertas que tú intentas forzar abiertas para dirigirte hacia las puertas que Él ya abrió y están esperándote. El timing de Dios es crucial aquí. La mejor puerta en el momento equivocado sigue siendo equivocada. Dios cierra puertas no solo porque la puerta es incorrecta, sino a veces porque el tiempo es incorrecto. Esa oportunidad que perdiste hace 5 años podría abrirse nuevamente en el tiempo perfecto de Dios, o podría llevarte a algo aún mejor que nunca te habrías encontrado si hubieras entrado por esa puerta antes. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, y Dios proveyó un carnero. Pero la provisión no vino hasta que Abraham demostró su disposición a soltar lo más precioso. A veces Dios espera que sueltes antes de darte lo mejor. No porque sea mezquino, sino porque necesitas aprender que tu seguridad está en Él, no en sus regalos. Las puertas mejores que Dios abre a menudo ni siquiera estaban en tu radar. No estabas buscándolas porque no sabías que existían. Pero Dios, que ve todas las posibilidades, te guía hacia oportunidades que superan todo lo que habías soñado. Solo necesitas confiar en que mientras una puerta se cierra, Él está abriendo otra. Cuando mires hacia atrás en tu vida desde la eternidad, verás que cada puerta cerrada fue misericordia divina. Verás cómo Dios te protegió de caminos destructivos, te preparó para bendiciones mayores, te moldeó en la persona que necesitabas ser y te guió exactamente donde necesitabas estar. Las puertas cerradas no son el final de tu historia, son capítulos necesarios que te llevan hacia el destino que Dios escribió para ti antes de la fundación del mundo. Si has llegado hasta aquí, significa que Dios tiene un mensaje específico para tu vida hoy. Tal vez estás enfrentando una puerta cerrada en este momento. Quizás es una relación que terminó, un trabajo que perdiste, un sueño que se desvaneció, o una oración que parece no tener respuesta. Quiero que sepas algo, esa puerta cerrada no es el final. Es el comienzo de algo nuevo que Dios está haciendo en tu vida. Dios nunca cierra puertas por crueldad. Cada puerta cerrada es una expresión de su amor perfecto, su sabiduría infinita y su plan maestro para tu vida.
Él ve lo que tú no puedes ver. Conoce lo que tú no puedes conocer. Y cada decisión que toma respecto a tu vida está filtrada a través de su amor incondicional por ti. Hoy te invito a hacer algo radical. Agradece a Dios por las puertas cerradas. Sí, has escuchado bien. Agradécele por las veces que dijo no cuando querías un sí. Por las veces que te detuvo cuando querías avanzar. Por las veces que cerró caminos que parecían perfectos. Dale gracias porque Él te ama lo suficiente como para protegerte, prepararte y guiarte hacia su mejor plan. Declara sobre tu vida: confío en el timón de Dios. Confío en la sabiduría de Dios. Confío en el amor de Dios. Aunque no entienda por qué esta puerta está cerrada, elijo creer que Dios está trabajando a mi favor, no en mi contra. Elijo creer que Él está preparando algo mejor, algo que superará mis expectativas más altas. Recuerda estas verdades cuando la duda te ataque. Tu miedo no determina tu futuro, tu fe sí. Dios nunca llega tarde, solo llega en el momento perfecto. Cuando sueltas el control, Dios actúa con poder. Las puertas cerradas son protección, preparación y redirección hacia el destino que Él diseñó específicamente para ti. No estás atrapado. No estás olvidado. No estás abandonado. Estás siendo guiado por un Padre Celestial que te ama más de lo que puedes comprender, que tiene un plan para ti más hermoso de lo que puedes imaginar, y que está trabajando en este preciso momento para llevarte exactamente donde necesitas estar. Hoy toma la decisión de confiar. No porque las circunstancias sean fáciles, sino porque Dios es fiel. No porque tengas todas las respuestas, sino porque conoces al que tiene todas las respuestas. No porque el camino esté claro, sino porque el que guía tus pasos nunca se pierde. Dios está cerrando puertas para abrir tu destino. Confía en Él. Suelta el control. Y prepárate para ver cómo transforma tus puertas cerradas en testimonios poderosos de su fidelidad. Tu historia no ha terminado. De hecho, apenas está comenzando. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Amén.